8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la Secretaria Nacional de Planificación, Saria Moya. La invitamos para hablar sobre los planes que se vienen ejecutando en el país. Por cierto, en medio de una situación dura por el invierno que ha golpeado a diferentes zonas del país y especialmente en el litoral ecuatoriano. ¿Cómo se vienen ejecutando los planes? ¿Cuál es el seguimiento de las obras que hay? Muy buen día, Saria Moya. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por este espacio y buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, primero que nada, nosotros desde la Secretaría Nacional de Planificación damos seguimiento a la inversión pública. Y es precisamente el haber ordenado las finanzas públicas en 2024 lo que nos permite dinamizar la economía en este 2025. Pero para dinamizarla necesitamos tener una continuidad dentro de nuestra política económica y fiscal. Gracias a ese manejo que se hizo en 2024 es que ahora podemos contar con un plan anual de inversiones de 1.900 millones de dólares que ya cuenta con más del 80% de fuente de financiamiento. ¿A qué me refiero? A que normalmente se realiza el presupuesto general del Estado, como en el 2024, pero con una fuente que pueda financiar. Eso a partir de las medidas que se toman en abril del 2024, en mayo se empieza a contar con liquidez y recién se empieza la ejecución en junio. Esa situación ya no se repitió en el 2025. En este año se arranca el año fiscal con buena parte del plan anual de inversiones con una fuente de financiamiento. ¿Esto qué nos permite? Nos ha permitido que tengamos una asignación de más de 700 millones para el sector social y de un monto similar para el sector de infraestructura, energía y medio ambiente. La inversión pública tiene que adaptarse a las necesidades de la ciudadanía y dada la crisis que tuvimos como consecuencia del cambio climático en energía, es que se ha dado prioridad en este año a este sector para que podamos tener inversiones fuertes que garanticen la sostenibilidad del sistema energético. Adicionalmente, me gustaría informar que en este año de gestión que hemos tenido, ya hemos entregado más de 140 obras. Esto es muy importante porque la mayoría de esas obras, 119 obras, son precisamente en el sector social, en educación, en salud, en vivienda, que es donde más carencia ha existido. Y también las obras de infraestructura vial, porque estas generan conectividad para que la producción pueda tener salida y pueda dinamizar la economía. ¿Y en qué sectores, cuando usted dice 700 millones al sector social, en qué sectores prioritariamente se han dedicado esos recursos? Están priorizados dentro del sector salud, educación, vivienda. Cuando me refiero a educación, no solo es educación del Ministerio de Educación, sino también de la CENESID, porque también tiene intervenciones fuertes desde inversión, tanto para atender los servicios de becas y de ayudas económicas que se dan a la ciudadanía, como las de infraestructura. Solo en este año, en lo que va del 2024 y lo que va de 2025, se han entregado más de 107,000 becas y ayudas económicas. Este número es 4 veces mayor a lo que se entrega económicas. Y eso se da porque precisamente los jóvenes son una prioridad para este gobierno. Eso en educación, no solo la primaria y media. En el tema de salud, ¿cómo se ha acometido la atención? En salud, desde inversión pública, damos los adesentamientos a las infraestructuras de salud, pero también los repotenciamientos de los hospitales. Tenemos 3, en lo que va igual del año, hemos realizado 3 repotenciamientos grandes en Guayas, Manabí y El Azuay, y también tenemos entregadas 12 adesentamientos dentro de los centros de salud. En educación hemos entregado más de 39 escuelas, entre las pequeñas rurales y también las grandes, que eran obras que estaban abandonadas o con trabas administrativas. Y aquí algo que quiero precisar es que las obras abandonadas
son más difíciles administrativamente y jurídicamente de rescatar que iniciar una nueva obra. ¿Pero por qué son importantes? Porque los ecuatorianos ya destinaron sus recursos a esas obras. Esas obras ya se entregaron anticipos, ya nuestros recursos están ahí. Y aunque se hayan iniciado en cualquier otro gobierno, estas obras tienen que destrabarse, tenemos que ser responsables de encontrar cuáles son los nudos administrativos, aunque nos tome tiempo, y finalmente entregarlas a la ciudadanía. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Muchísimas obras trabadas, equipamientos que estaban embodegados sin poderse entregar, otros equipamientos que estaban contratados, dados el anticipo, pero que no lograban llegar a la ciudadanía. Eso en salud. Ahora, en el otro tema, los 700 millones de energía y medio ambiente, ¿cómo se ha priorizado el tema de la energía? Bueno, aquí tenemos proyectos de generación. De hecho, una de las obras emblemáticas que se destrabó y que se entregó fue la de Toachi Pilatón, que aporta alrededor de 254 megavatios y beneficia a más de 471,000 habitantes. Esta era una obra que fue abandonada y estuvo paralizada por más de 10 años y que igual no fue fácil administrativa y jurídicamente, pero finalmente está en funcionamiento y también ha venido a nutrir la matriz de energía. Dentro de este eje también tenemos las obras viales, se han entregado 7 obras viales, se han instalado 10 de estos puentes. Estos puentes se instalan en la medida en la que son necesarios por ejemplo, ante la situación invernal que hemos tenido, no solo este año, sino el año pasado, estuvimos preparados para poder devolver la vialidad en tiempo récord a las provincias como Chimborazo, que perdió uno de sus puentes y fue instalado en menos de 2 semanas. También tenemos nuevos tramos de carreteras en las provincias de Guayas, Carchi, Manabí, Santa Elena, y esto más o menos bordea eso. El tema del medio ambiente, ¿cómo se ha cometido desde el gobierno con estos recursos para la inversión? Aquí tenemos un trabajo articulado que se hace en los temas, en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Sus inversiones las destina a reforestación y también a los sistemas hídricos. Y en este caso se articula con los gobiernos locales que tienen las competencias de agua potable y reciben financiamiento desde el Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan ir haciendo sus inversiones. Adicionalmente, y se trabaja también en articulación con el Ministerio de Agricultura para entregar proyectos hídricos también, pero estos enfocados a riego tecnificado. Ya se han entregado 5 proyectos, 3 en Manabí, 1 en Loja, 1 en Cotopaxi, que van de la mano con la entrega también de los kits tecnológicos entregados. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente trabajan de forma articulada porque los dos tienen competencias en la ruralidad, en la protección de las fuentes hídricas y también en los proyectos de reforestación. Entonces, realmente este trabajo que lo hacemos por sectores, porque este gobierno implementa su planificación de forma sectorial a través de los gabinetes social, de seguridad, infraestructura, energía y medio ambiente y el gabinete productivo, es que hace que toda esta sinergia se una y se entregue de forma oportuna a la ciudadanía. Un tema importante en el destino de recursos del Estado tiene que ver con el mantenimiento. Vemos el mantenimiento vial, el mantenimiento de infraestructura. ¿Cómo se viene ejecutando eso? Sí, precisamente parte de ordenar las finanzas públicas también es ordenar cuáles son los mantenimientos que se tienen que realizar para mantener la infraestructura que estamos creando. Y en ese sentido, se ha destinado dentro del presupuesto de gasto corriente los montos que garantizan que esta infraestructura vaya teniendo esa sostenibilidad. Realmente al encontrarnos con muchas obras abandonadas también nos encontramos con mucha infraestructura que no había tenido mantenimiento ni preventivo ni correctivo. Pero este es un trabajo que se hace en el mediano y en el largo plazo. Es decir, recuperar todo el tiempo perdido a nivel de mantenimiento de la infraestructura es algo que requiere tiempo y que ya se empezó en el 2024 a nivel de adesentamientos, pero que una fuerza muy grande dentro del presupuesto de los ministerios. Y por eso es importante la recuperación de las obras que han estado históricamente abandonadas. Y todo esto es gracias a la política económica que ha dado muy buenos resultados dentro de los indicadores económicos también,
que aprovecho también para dar algunos datos. En enero, las ventas las ventas locales que hemos tenido en el país han crecido un 9% para ser el mes de enero, que usualmente es un mes que no se mueve mucho, por lo que se pasa a diciembre, es un dato que provee el SRI y que es bastante positivo. ¿Por qué es importante el de las ventas locales? Porque esto significa una dinamización dentro de la economía que también nos aumenta la recaudación. En enero y en febrero la recaudación aumentó en un 20.3% y estos ingresos tributarios son los que permiten tener la sostenibilidad dentro del gasto público y dentro de estos gastos como los de mantenimiento de los que usted me consultaba, porque los mantenimientos son algo recurrente, no es como la inversión, que es una obra pública que se da en un momento específico, que se lo hace en un año o en dos, se construyen las obras y luego pasan a ser costeadas desde el mantenimiento. Entonces, ese incremento dentro de los ingresos tributarios es lo que da la sostenibilidad que necesitamos dentro de esos gastos corrientes, más allá de los sueldos, de los salarios, los gastos en mantenimiento y los gastos de servicios básicos para proveer los servicios del Estado, necesitan tener un respaldo dentro de la recaudación tributaria. Señora Secretaria de Planificación, ahora es importante lo que usted ha dicho, el destino de 1.900 millones de dólares en inversión. ¿Cómo se ejecuta el presupuesto? ¿Hay una ejecución que permita decir se invirtió todo lo que se asignó? Sí, para dar el dato cerrado del año pasado hay que, como lo expliqué, esta ejecución en el 2024 no inició en enero por falta de fuente de financiamiento, inició a partir de mayo. Y en esos 7 meses, a pesar de no haber contado con 12 meses para poder ejecutar, sino solo 7 meses, se ejecutó más del 75% de los recursos, que no es menor comparando con los de los otros periodos que sí tuvieron 12 meses para ejecutar. En este año, nosotros hemos destinado estos 1.900 millones y en el mes de enero se empiezan a generar las contrataciones. ¿Por qué? Porque sí tienen esa fuente de financiamiento. Sin una fuente de financiamiento, los ministerios no pueden iniciar los procesos de contratación. En los meses de enero y de febrero ya iniciaron esos procesos de contratación y esperamos ya con el dato que se cierre el día de hoy de marzo, tener una ejecución superior a la que tuvimos el año pasado. ¿Y cómo interactúan a nivel nacional con la ejecución de obras, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados? Con los gobiernos autónomos descentralizados se coordina a través de un sistema que tenemos nosotros desde la Secretaría Nacional de Planificación, que es del SIGAD. En este sistema, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que fijarse metas para poder recibir los recursos del modelo de equidad territorial. Estos recursos que son transferidos desde el Ministerio de Finanzas también han sido una prioridad de este gobierno. Cuando nosotros llegamos, habían deudas con los GATS de más de 5 meses. ¿Cómo les podemos pedir a los gobiernos autónomos que cumplan con sus metas, que cumplan con su planificación si no tienen la liquidez para hacerlo? Hemos estado en un programa constante de pagos de deudas pendientes y paralelamente pagando lo que nos corresponde a nosotros. Esta coordinación se la hace entre la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, y en lo que va del año nosotros hemos reducido completamente esos atrasos. No los podemos reducir al 100%, pero ya los atrasos no son de 5 meses, son de 1 mes, de 2 meses, y se da prioridad a los gobiernos locales que no tienen capacidad para generar sus ingresos de manera propia. Hay gobiernos locales, municipios grandes que generan tasas, generan cobros y ellos pueden costear sus servicios. Sin embargo, hay gobiernos locales, especialmente los parroquiales, algunas prefecturas, que necesitan de esa liquidez que les tiene que proveer el Estado a través del modelo de equidad territorial para poder dinamizar su economía. Y aquí dentro del Plan Nacional de Desarrollo hemos articulado una herramienta que se llama la Estrategia Territorial Nacional, y a través de esta herramienta se coordina de forma igual sectorial el sector social, el sector productivo, infraestructura y energía, con los diferentes gobiernos locales. Se les da capacitaciones para que ellos mejoren sus herramientas de planificación y de seguimiento, y que los indicadores que nutran a este sistema, el sistema del SIGAD, sean cada vez mejores. Hemos dado más de 3,000 capacitaciones a los gobiernos locales en construcción
compartido toda la información que nosotros generamos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y cómo se interactúa con la equidad territorial? ¿Cómo se destinan los recursos? ¿Cómo funciona? Este modelo de equidad territorial se lo trabajó a través del Consejo Nacional de Competencias y depende del nivel de población que tenga cada gobierno local, así como de su cumplimiento de metas. Y es por eso que la información que sale del Instituto de Estadísticas y Censos es lo que nutre la distribución de los recursos dentro del modelo de equidad territorial. Hay otro tema, como estamos inmersos en estas intensas lluvias y daños de puentes, de obras de infraestructura damnificados, ¿cómo se viene enfrentando con recursos esta emergencia por el fuerte invierno? Bueno, se han entregado más de 212,000 bienes de asistencia humanitaria. Y esto se logró gracias a la preparación y a la planificación conjunta entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Secretaría Nacional de Planificación. La Secretaría de Gestión de Riesgos es el ente encargado de hacer el levantamiento del nivel de damnificados en conjunto con los gobiernos locales. Y aquí hago un llamado a los gobiernos locales, ya que no todos responden de la misma manera. Hay gobiernos locales que levantan la información de sus damnificados de manera inmediata y hay otros que se toma tiempo. En estos casos, en la zona de Esmeraldas, la prefecta tuvo que declarar un desastre nacional, dado que habían gobiernos locales que no levantaban la información. Íbamos 2 semanas con el mismo nivel de familias afectadas, solo 400 cuando sabíamos que habían más. Al declarar este desastre, pudo intervenir directamente la Secretaría de Gestión de Riesgos y hemos ya mapeado más de 5,000 familias que van a ser reparadas por Petroecuador. Ya tenemos los recursos y ya iniciamos la reparación. Ya se ha reparado a más de 200 familias con las familias para que éstas puedan recibir los recursos. Precisamente ahora me estoy trasladando a Esmeraldas para terminar de ver esta coordinación. Y algo muy importante es que como la inversión pública tiene que adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, ya duplicamos el presupuesto de la Secretaría de Gestión de Riesgos para que puedan atender de manera oportuna con los kits de asistencia humanitaria por el invernal que tenemos. Pero eso no es todo. También nos hemos contactado con los financistas internacionales, con organismos internacionales para poder activar un crédito especial de emergencia que esperamos que ya salga en estas semanas y que aumentaría en 4 veces el presupuesto que tiene actualmente la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entonces, todos estos contingentes los vamos activando en función de las emergencias que tenemos que atender. Y estamos llegando a cada rincón del país con kits que días de alimentación que garantizan 2,000 calorías para los 4 miembros de la familia y también que igual siguen un del tipo de emergencia que se gestiona. Ha habido una atención igual con estándar internacional dentro de los albergues que se han gestionado, como fue el caso de Piñas, y también intervino el Ministerio de la Vivienda con los bonos de arrendamiento y también ya está en proceso la entrega del terreno desde el municipio hacia el gobierno central para poder iniciar la construcción de las 150 viviendas para reubicar a las familias que estuvieron en la zona cero del desastre. Ahora, este crédito especial de emergencia al que accedería, ¿con qué organismo será, del monto y en qué condiciones? Es 12 millones. 12 millones de dólares, alrededor de 12 millones de dólares, pero esto activa una cláusula especial que nos permite hacer reembolsos de hasta 34 millones de dólares de otras carteras del Estado que hayan intervenido para la remediación o reparación dentro de la emergencia. Por ejemplo, acabamos de sacar un decreto para poder dar una ayuda económica a los agricultores, más de 8,000 agricultores, que ya se están mapeando entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Agricultura. Y esta ayuda en específico sí es algo que puede entrar y calificar para un reembolso dentro de estos organismos internacionales. Estamos coordinando con Banco Mundial y con el BID. ¿Y esto sería de desembolso inmediato?
Sí, los 12 millones, de hecho, para la Secretaría de Riesgos del día de ayer ya se hizo el incremento presupuestario dentro de este ministerio. Solo estamos esperando ya la fase de la contratación pública y el proceso de desembolso es una vez que nosotros entregamos las ayudas económicas, en este caso, por ejemplo, a los agricultores, se hace un proceso de revisión con el Banco Internacional con el que estemos procesando este tipo de reembolsos. Ellos califican, ven que fue para la atención de la emergencia, ven que fue para agricultores que estuvieron dentro de la base de damnificados de la Secretaría de Gestión de Riesgos y se procede con ese reembolso. Y señora secretaria de Planificación, ¿y cómo se destina esos recursos? ¿Cómo se distribuye una vez que se acceda a estos recursos? Precisamente, en este caso se trabaja con el financista y con la Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Nacional de Planificación para ver las principales urgencias. Por ejemplo, estos 11 millones van a ser destinados para kits de alimentación, kits de higiene, kits de dormir, todos los kits de asistencia humanitaria que se requieren para atender dentro de este tipo de emergencias, sean estas inundaciones, deslaves, hemos tenido también este tema del derrame del petróleo. Entonces, cada emergencia tiene un protocolo para seguir y en función de eso se va levantando la necesidad. En este caso, nosotros ya tenemos planificado la utilización de esos 11 millones y por eso en estos días ya empiezan las contrataciones. Y de todas formas, tenemos en stock porque, como le digo, nos preparamos desde diciembre para la época invernal. No es algo que todos sabemos que iba a llegar. Esto es algo que se puede prever y hemos tenido los kits y las ayudas humanitarias suficientes para ir entregando conforme se han presentado las emergencias y por eso es que se han entregado más de 210,000 bienes de asistencia humanitaria desde la Secretaría. Es decir, sin perjuicio de este acceso a este crédito de 11 millones, con el presupuesto establecido previamente, se viene actuando para enfrentar esta emergencia. Exactamente, es decir, nosotros hemos tenido en stock lo necesario, ya tenemos la contratación, la orden de compra de los que llegan en estas semanas y estos 11 millones son para partir de la tercera semana de este mes. Entonces, esto es fruto de la planificación de la Secretaría de Gestión de Riesgos que ha hecho un gran trabajo y repito mi agradecimiento a los gobiernos locales que pensando primero en la ciudadanía sí hacen el levantamiento correcto de los damnificados dentro de su jurisdicción. Así es como está la ley actualmente. Es el municipio el que dice, mira, tengo esta problemática, yo puedo atender a este número de familias, estas otras ya no las puedo atender. Gobierno central, te pido que las atiendas tú. Así funciona el sistema de asistencia humanitaria. Y lamentablemente, mientras no nos entreguen esa información, a nosotros se nos es imposible activar la ayuda, no solo desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, sino también desde el Ministerio de Vivienda cuando hay viviendas que están comprometidas. Y la ciudadanía es algo que a veces no lo sabe. A veces esperan la ayuda y no saben por qué no llega. Y no llega por estas trabas administrativas. Pero bueno, en Esmeraldas lo pudimos solventar con la declaratoria de desastre dentro del COE que hizo la señora prefecta. Esto a nivel provincial en el caso de Esmeraldas, y a nivel local, en el caso de la ciudad de Esmeraldas, ¿también tienen la información al día como para atender eso? Nosotros con la declaratoria de desastre desde el COE de la prefectura ya lo pudimos realizar. Y por eso es que, claro, las familias suben en 2 días de 400 a más de 3,000 y actualmente ya están en 5,000. Y a esas familias ya estamos atendiendo, ya podemos atender y hemos estado con entregas de kits a través del gobernador, de la señora prefecta y con el equipo de la Secretaría de Gestión de Riesgos llegando a los puntos priorizados. ¿En qué otras provincias ha habido problemas en donde no ha habido los datos al día que permita entregar los recursos? Bueno, en general esto ha venido sucediendo. También sucedió cuando hubo el deslave en Glagasca, en Quito. Son diferentes puntos realmente, cosa que no sucedió, por ejemplo, en Piñas. En Piñas sí hubo una buena articulación con la alcaldía y se hizo el levantamiento de la información bastante rápido y en conjunto. Entonces, realmente depende mucho de la velocidad de los municipios.
En definitiva, ¿cuáles son las prioridades de este momento que tiene el país con los diferentes problemas? Uno, el desarrollo, la atención a sectores básicos, educación, salud, seguridad, y en otros, frente a las emergencias. Bueno, nosotros tenemos nuestra principal prioridad dentro del eje de lo social. Y por eso es que ahí se destina la mayoría de los recursos. Dentro del eje social se concentra también el tema de la seguridad, porque para nosotros los problemas de inseguridad, de delincuencia y de crimen organizado tienen raíces en la falta de oportunidades que tienen los niños y los jóvenes. Nuestros niños y nuestros jóvenes son muy débiles ante las amenazas del crimen organizado, son captados por el crimen organizado. Entonces, por eso dentro del sector social se prevén también las inversiones del ámbito en seguridad. Nosotros estamos ejecutando nuestro plan anual de inversiones conforme lo hemos planificado y estamos dando una especial atención a las emergencias de el invierno que hemos tenido, especialmente en la zona costera, que está declarada en emergencia. Y aquí se coordina desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Planificación, con el Gabinete Social para poder brindar atención de manera oportuna y no duplicar esfuerzos, es decir, llegar en conjunto con el MIES para dar la atención y que esto no sea ni una duplicidad ni tampoco una carencia en las zonas afectadas. De esta forma podemos garantizar que demos la atención que necesitan las familias ecuatorianas. La revista de Opinión Democracia agradece la información entregada por la Secretaria Nacional de Planificación, la economista Sarija Moya, temas de interés de la inversión desde el Estado ecuatoriano. Muchas gracias, muy amable su atención. Muchas gracias. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, ya viene en XFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todo.